Hay eventos que pasan en la vida con los que uno se identifica muchísimo. Y a mí me acaba de pasar ahorita con todo lo que ha sucedido con el niño Damir, creo que es el nombre, sí, cuya mamá lo trajo de Cuba con apoyo y ayuda de muchísimas personas que económicamente se brindaron y aportaron para traer al niño para que tuviera un mejor tratamiento, indiscutiblemente un mejor tratamiento fuera de Cuba. A raíz de eso ha habido todo tipo de polémicas y de opiniones, digamos. Yo voy a dar la mía muy personal, sin irme al fanatismo. Voy a hablar con hechos. Y no voy a hablar de una Cuba de ahora, que está que se cae a pedazos, que están allí los que no se han podido ir. Porque lo único que queda en Cuba es los que no se han podido ir o los que si se van a terminar presos. Pero yo voy a hablar de una Cuba de hace 20 años atrás, más de 20 años atrás. Una Cuba con relación a la salud pública cubana. Y desafortunadamente ha sido una basura, y lo digo con toda la propiedad de este mundo, ha sido una basura todo el tiempo, simplemente ha sido una pancarta. Y a veces cuando oímos, no, porque la gente está afuera, pero viene para acá porque la salud aquí. No, no es mejor. Es porque el cubano se adaptó a cogerlo todo lo que pueda gratis. Y entonces, en un país desarrollado, por supuesto, tú pagas por un servicio de calidad. Tú pagas por todo lo que ves alrededor que le saca los ojos a cualquiera. Entonces tienes que pagar por algo, tienes que pagar por eso. Entonces la gente vira atrás. Por eso simplemente, cuando podía, ahorita ya no hay nada, tiene que llevar las cosas de afuera. Pero cuando la gente regresaba, no, porque el servicio estomatológico es, no. Es que allá no te cuesta. O con una botellita de ron, o con una cajita de tabaco, o con un paquetico de café, la gente estaba feliz. Entonces por eso la gente regresaba, pero no porque realmente era una calidad increíble. Existen buenos médicos, como lo hay en todos lados. Existen malos médicos, como lo hay en todos lados. Pero lo que es el servicio médico en Cuba es un bochorno y ha sido un bochorno. Y yo lo digo con toda la propiedad. Yo tengo una hija que al año y 8 meses de nacida, después de una semana de estar llevándola al médico, haciéndole todo tipo de análisis, toda una semana con fiebre, todo lo que me decían era, puede ser que sea algo en los riñones, puede ser, porque todavía los laboratorios había que esperar días para que llegaran los resultados. La niña casi se muere, con 1 año y 8 meses, con una neumonía. Viendo las placas, gracias a Dios, otra doctora, escuchó una pediatra, estando en su casa, lavando un sábado, lavando en su casa. Ahí atendía a niños, porque la desesperación de los padres con los niños enfermos es increíble. Vas a los médicos y no saben ni qué te van a decir. Y ahí, cuando lo ocultó, me dijo, llévatela para el hospital. Pero la niña llegó al hospital más muerta que viva. Después de una semana entera, donde no me le hacían caso a la niña, porque quizás era una infección en los riñones, y casi se muere. Pero tuve otro hijo en Cuba, donde nació con una parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque el parto fue extremadamente demorado, porque no le importa a los médicos, porque ahí te dejan como si fueras algo, cualquier cosa. Y la respuesta más desagradable, y sé que a muchas le ha pasado, pero cuando estabas en lo tuyo no te molestaba, ahora sí te duele, ahora te molesta. Qué poca ética, qué falta de respeto. Y por un parto demorado, a mi hijo se le provocó una parálisis cerebral. Nació asfixiado, nació negro, pero todo el mundo lo escondió. Eso nunca salió a relucir. Eso nunca se dijo, eso para nada. Y cuando yo lo llevaba al médico, al mucho tiempo después, al mejor ortopeda, Dios mío, el mejor ortopeda que había. Mi niño con sus pies en puntica de pie, completamente virados para adentro. El ortopeda, un cerebro, me decía, no, pero ¿qué problema va a tener tu hijo? Si mira la dentadura que tiene, con la dentición que tiene, ¿qué problema va a tener? ¿Qué tiene que ver los dientes con problemas en la cabeza, por favor? Y sí, ciertamente, el niño tenía una parálisis cerebral. Pero llevó otro especialista, un neurólogo, después del año, porque hasta el año todavía nadie sabía que tenía mi hijo, y no caminaba, no gateaba, no se sentaba, no nada. Pero bueno, no, sácatelo de abajo de las piernas, sácatelo de abajo de la saya, tú lo proteges demasiado. Imagínese.
Esa era la respuesta de especialistas, de pediatras, de médicos, que yo lo protegía demasiado, sin hacerle pruebas, sin hacerle absolutamente nada. Gracias a una amistad y familia, pudimos comenzarle a hacer las pruebas en la cabecita al niño para que yo llegara a otro especialista, neurólogo, y me dijera, ay niña, sí, sí, ese niño tiene problemas, claro que sí que tiene problemas. Muy ética ella, una mujer, muy ética la doctora, muy ética la neuróloga. Y estoy hablando de la provincia de Villa Clara, estoy hablando de Santa Clara, estoy hablando del Hospital Pediátrico de Santa Clara. No estoy hablando de no estoy ni hablando de los médicos de un pueblo, aunque también los tengo que poner en el mismo saco. Algunos, no todos. Porque como digo, en todos los lugares hay buenos y malos, pero esa es la salud en Cuba. Y después de pasar de eso, hace 22 años atrás, fíjense, no ayer, ni hace 5 años, hace 22 años atrás, después de pasar por eso, después de descubrir que tiene una parálisis cerebral, lo llevo al fisiatra, el mejor fisiatra que atendía a todas las personas con discapacidad en la provincia entera, me dice, no, él no camina porque tú déjalo que camine. Oblígalo a que camine. Imagínese, claro que el niño no podía caminar, el niño vino a caminar a los 4 años. Pero aún así, sin hacerle absolutamente nada, ponle los zapatos al revés, mírale los zapatos al revés, para que tú veas que eso le endereza los pies. Ay, Dios mío santísimo. Unas piernas que hubo que hacerle 3 cirugías en los tendones para que el niño pudiera caminar, para que el niño pudiese apoyar los pies. Esa medicina. Y gracias a Dios, la primera fue por un team de especialistas de España que vinieron a Cienfuegos, la provincia de Cienfuegos, y ahí me consiguieron, porque en Cuba todo es a base de te resuelven, te consiguen, te ayudan, tú das un poco, y dimos, la señora que me acogió en Cienfuegos, gracias a Dios, Dios bendiga esa familia, les daba café, les daba jugos de mango, les hacía sándwich, les daba de todo, para que esos médicos me atendieran a mi hijo. Y ahí entonces dijeron, uy, sí, este niño desde que nació había que operarle esas piernas, claro, ¿cómo no lo han operado? Para que él aprenda a caminar con sus piernas derechas, no así todas jorobadas. Pero no, realmente la operación se vino a hacer a los 4 años, una operación de tendones a sangre fría. A sangre fría hace 18 años, porque ya tenía 4 años el niño. Una operación de tendones a un niño con una parálisis cerebral a sangre fría, con anestesia local, para que el niño pudiera plantar los pies. Ese es el desarrollo tecnológico que tiene Cuba, pero aún así pagando todo, materiales, instrumentos, pasando comida, meriendas y desayuno para dentro del salón, porque no era gratis, porque esa es la salud gratis de Cuba, para que lo pudieran operar, porque la operación, como no era de urgencia, había que esperar. Y el niño tenía 4 años. Una semana para los 4 años se hizo su primera cirugía. Y la segunda cirugía de tendones fue más linda todavía. Hubo que pagar todo el instrumental completo y todo en otra provincia para que se le pudiera hacer. Porque el niño ya no aguantaba los dolores porque sus tendoncitos no crecían de la misma forma que sus huesitos, porque tenía problema el niño. Pero los aparatos, no hay aparato en toda Cuba en ese entonces para hacer aparatos, para que pudiera caminar, para que lo ayudara con las piernas. Pero fíjese qué cosa tan grande. Sin embargo, había una institución en La Habana que resuelto, consigue, ten amigos, ten influencia, ten quien te mueva. Fíjese que ahí sí pudimos conseguirle los aparatos. Pero usted sabe lo que llamaba la atención con aquello, que aquello era lleno de turistas. Aquello estaba allí lleno de extranjeros, venezolanos, de los de Chernobyl por allá. Toda esa gente en Cuba tenían de todo. Llegaban y escogían el bastón, la silla de ruedas, el andador, el aparato, el zapato ortopédico que necesitaban. Sin embargo, los ciudadanos cubanos, como era gratis la salud, no tenían acceso a eso. A mí me costó que, gracias a Dios, una persona me resolviera todo eso y fuera con una docena de langostas que le llevé, con unas frutas, y me resolvió los aparatos, fíjese, porque es gratis, es gratis. Le resolvimos los aparatos al niño para ayudarlo en su caminar, en su postura, en todo, hasta que llegara la próxima cirugía. Esa es la salud en Cuba. Esa es la salud en Cuba. Pero para hacerle sus pruebas de la cabeza, para determinar todo, hacer un diagnóstico completo, en Cuba no lo hacían, no se conseguía. Pero sí, donde están los extranjeros, sí, si tienes quien te ayude, quien te resuelva, o tienes el dinerito para pagarlo, entonces pues uno entra al Siren. En el Siren fue donde me le resolvieron todo lo de la cabeza a mi hijo, fíjese, para podérselo hacer, porque es gratis. Entonces, como es gratis, para nosotros no hay. Para los cubanos no hay.
No se puede. Está roto el equipo, no hay corriente, no hay materiales, no hay reactivo, no hay. Vamos a ver. Pero en el Sirén, donde igual se repetía la misma historia, estaba lleno de personas de todos los países, porque somos buenísimos, somos una potencia para el mundo entero. Allí estaba yo escondidita en una salita porque alguien me resolvió. Y entonces en Cuba hay que desafortunadamente vivir agradecido, no de un buen servicio, sino de tener un buen amigo o de tener a alguien que te pueda resolver. Esa es la salud en Cuba. Hace 20 años atrás, hace 22 años atrás. Esa era la salud en Cuba. Y esa sigue siendo hoy cada día peor, cada día más bochornosa, cada día más teniendo que vivir de la limosna. Y siendo agradecido, porque hay que agradecer, imagínate, al menos tengo eso. Ay, Dios santo, ¿hasta cuándo los cubanos van a dar esas expresiones? Al menos tengo eso. Dios mío, santísimo, qué cosa tan horrible. La verdad que nadie paga por los desastres que hace. Nadie paga por el daño que le hace al propio pueblo cubano. El mismo pueblo cubano se hace un daño horrible, increíble, se autodestruye, se automutila una y otra vez en nombre de un proceso que ni ellos mismos se lo creen, de un proceso que ni ellos mismos, los que están arriba, lo viven. Entonces, qué cosa tan bochornosa, tan triste, tan desagradable, que desafortunadamente pasen estos horrores y que nadie responda por eso. Porque no es que pasen, porque desafortunadamente pasan y errores médicos existen en todos lados. Pero ¿quién paga por eso? Porque el gobierno de Cuba no paga por eso. Porque un servicio médico malo no paga por eso, porque siempre se va a justificar. Entonces, ¿quién paga? ¿Quién le paga a esa madre los años que ha vivido con ese hijo, sufriendo, agonizando? ¿Quién me ha pagado a mí los años que yo viví correteando, dando carreras en ese Cuba para tratar de sacar adelante a mi hijo? ¿Quién me los pagó? Nadie. Nadie. Al contrario, me hicieron la vida cada vez más jodida y más dura para tratar de mejorar la calidad de vida y la salud de mi hijo. Qué triste la realidad del cubano. Y qué triste todavía oír a personas que ni son cubanos, personas que viven fuera de Cuba, hablando de una salud pública de Cuba, cuando realmente eso no se le puede llamar ni salud. Es un bochorno. Que hasta los mismos profesionales de salud, de vergüenza, que viven hoy por hoy en Cuba, la verdad que no quisieran ni enfrentarse a una persona que está enferma porque no saben ni cómo lo van a curar, ni cómo lo van a ayudar. Ya basta de poner el nombre de la salud médica de Cuba en un lugar que ni remotamente llega, porque es un bochorno, es una vergüenza, es un dolor lo que vive el cubano, por años lo que ha vivido y lo que vive hoy por hoy, para una pastilla, para un medicamento, para un tratamiento. Qué cosa tan horrible, Dios santo, que tenga que pasar por esto todo un país, todo un pueblo, en nombre de 4 o 5 descarados. En nombre de 4 o 5 descarados. Qué vergüenza. Y qué vergüenza el apoyo internacional de otros que ni tienen idea de la realidad del cubano.